Aquel rincón de la región checoslovaca parecía inmune a todas las inclemencias, las de la naturaleza y las del hombre. Un castillo, su castillo, llevaba siglos asentado allí, Bohemia. August y Atalia Wisner están listos para huir a Francia. Junto a ellos, Saúl, su único hijo con tan solo 5 años. Son judíos y Checoslovaquia está ocupada por los nazis. La voz de los valientes, Rafael Tarradas Bultó, en el micrófono de Rosa Pasapágina. Bienvenido. Muchas gracias por tenerme aquí otra vez, me hace mucha ilusión. Pues un gustazo, la verdad. Atalia sonreía como sonríen las personas cansadas y tristes, huir sin dar un paso. Su cabeza lleva días huyendo. Bueno, es la sensación esta de que no puedes aumentar el dolor mostrándolo, ¿no? O sea, que mal va todo, pero si encima me pongo a llorar, ya va a ser peor todavía, ¿no? Intentar ser fuerte tú para ver si los demás, si cada uno dando su parcela de fortaleza, hace la cosa un poco más llevable. Es asumir lo que está pasando. Y al final lo que les está pasando a los Wisner es una cosa que les está pasando a todos los judíos. De repente se dan de bruces con la realidad, es decir, esto está pasando y ahora ya no puedo huir y me encierro en mi castillo, pero es el castillo de al lado, ya lo han incautado. ¿Qué hago? Pues me voy. Me tengo que ir. Empiezas así el libro y llama mucho la atención los 6 camiones, creo que tienen preparados con cosas que son suyas, que se tienen que llevar, y la venta urgente de alguien que se va a aprovechar de esa situación. Me refiero a esa mudanza porque en realidad esa huida al final acaba siendo tú misma, no llevas nada puesto. Y en esa huida, como en todas, lo que tienes que mantener es primero la vida, por supuesto, y la identidad. Sí, o sea, sí que es verdad que cuando te planteas... Tu vida siempre está rodeado de cosas, tienes un paisaje alrededor que es las cosas que llevas un poco contigo, ¿no? Y mucha gente dice que no es nada pegada a lo material, pero yo creo que sin querer todos somos apegados a algo, ¿no? De nuestra casa, los recuerdos, los olores, el jardín, si lo tenemos, o los muebles, o lo que sea, ¿no? Y ellos lo que están intentando es decir, bueno, a ver qué puedo llevarme de esta vida que se acaba, ¿no? Esta es una situación que además yo consulté con una judía checoslovaca, y porque le había pasado a su familia. Y decían, no, Rafa, era exactamente así. O sea, en el momento que empezaron a ver que a los judíos se les expulsaba, se les encantaban las cosas y tal, hubo gente que se empezó a aprovechar mucho de eso. Y decían, bueno, me he enterado que pasado mañana van a venir a quitártelo, véndelo a mí mucho más barato, yo te lo compro, pero a precio de saldo. Incluso se dieron casos que los mismos judíos se lo vendían unos a otros. Unos aguantaron un poquito más y hicieron esta operación ellos, y luego lo volvieron a vender, ¿no? Entonces, es una situación extrema en la que sale lo mejor y lo peor de ti, ¿no? Y es terrible, pero a veces nos tienen que arrinconar para que veamos realmente de qué estamos hechos. Y cómo somos. Exactamente. Cómo somos. En esa huida que pretenden ir a Francia, acotan muchos recursos que no vamos a contar, y hay la presencia de los colaboracionistas. Sí, a ver, o sea, el tema del nazismo es muy complejo, porque la gente se movilizó de un lado y de otro, ¿no? Entonces hubo mucha gente que se enfrentó al nazismo y muchísima gente, que claro, evidentemente esta gente ya se ha silenciado mucho más, se ha hablado menos de ellos, que empezaron a colaborar y que les gustó el nazismo, ¿no? Europa estaba, en varios países estaban en franca decadencia y así lo sentía su población, y de repente dijeron, ostras, hay un señor en Alemania que lo ha levantado de las cenizas, que es una economía pujante, es una economía increíble, todos los alemanes van a una. Lo que no sabían es que los alemanes que no estaban por eso estaban silenciados y estaban empezando a exterminarse, ¿no? Sí. Entonces, la seducción del nazismo era tan potente que la gente se piensa, no, los alemanes se volvieron locos. Bueno, sí, los alemanes muchísimos se volvieron locos, pero muchos europeos se volvieron locos también. Había un partido fascista en Noruega, había un partido fascista en casi todos los países europeos. El partido fascista inglés era muy importante. En las Olimpiadas de Múnich, el equipo francés entra con la mano alzada. Quiero decir, o sea, no es una cosa lejana a todos los países, ¿no? Hubo muchos países que sintieron esta seducción también, ¿no? Hasta que luego cambió. Hitler era un gran actor populista que se ganó a una sociedad culta por su oratoria. Sí. Básicamente. Sí. Él se basó mucho, todas las técnicas de la propaganda están al final en repetir muchas veces una misma idea, ¿no? Y enfocarla desde diferentes puntos, pero que siempre sea la misma idea, ¿no? Lo de repetir 1000 veces la mentira hará que la mentira sea una realidad. Sí.
Pues esto era un poco lo que hacían ellos, ¿no? Entonces iban a pildoritas de información, ¿no? A no decir muchas cosas y liar a la gente, no, no voy a decir 3 cosas. Y las 3 cosas que voy a decir va a ser que nuestro país va a volver, que la raza aria tal. Y las voy a repetir tantas veces que la gente se lo va a empezar a creer. Y voy a empezar a justificar que todo es así, ¿no? Y le funcionó. Lo hizo, además. Lo hizo. Además, lo hizo en un país que en ese momento era el país más avanzado de Europa. O sea, no era como... En España a lo mejor hubiese sido más fácil hacerlo, porque todavía había muchísimo analfabetismo, era una sociedad diferente. En Alemania se suponía que la gente era avanzada y culta. Culta, sí, efectivamente. Y se dejaron seducir por esto, y se dejaron seducir hasta las últimas consecuencias, porque abren los ojos muy tarde los alemanes y se empiezan a dar cuenta de todo lo que está pasando muy, muy tarde, cuando está perdido en realidad. Desde luego. Convivir. Querer a alguien que ha sido seducido y convertido en un ferviente nazi. Vivir rodeada de una jauría de rabia y maleza en un país que escondía bajo hermosos castillos y exuberante naturaleza la locura y la crueldad. Sí, bueno, esto es lo que le pasa a Hilda. Hilda está casada con un conde alemán. Al principio pues ella se casa enamorada. Y hay un momento en el que en la balanza se empieza a poner la maldad, ¿no? El otro de la maldad, de la balanza. Entonces tienes un lado el amor que tienes a tu marido, y en qué momento hay tanta maldad del otro lado de la balanza que ya gana al amor, ¿no? Y entonces esta es una evolución que vemos. Ella empieza diciendo, saca a mi camarera judía de España porque yo aquí creo que no está segura, y se va enterando de cosas y ve que su marido, él mismo, le está cambiando a ella también. Su marido le está cambiando por Hitler, básicamente. Sí. O sea, al principio le quiere a ella y luego ya solo quiere a Hitler. Entonces, es en el momento en el que ella se da cuenta, ella tiene un plan contra los nazis en el que su marido durante mucho tiempo está fuera de ese plan, ¿no? Él no participa de ese plan, dice, no, él no está incluido en esto, porque mi marido en realidad es bueno, mi marido cambiará, mi marido un día abrirá los ojos y yo estaré al lado de él para acompañarle en este trauma que va a tener. Y en un momento dado dice, oye, mira, mi marido es una bestia, es igual de malo que todos los demás, y ya no es mi marido, o sea, es mi marido, pero ya no le quiero. Ahora ha ganado ya toda la maldad que tiene en su interior, gana el amor que yo tenía por él. Y entonces es un momento de cambio del libro realmente, de decir, ahora ya voy a tope para que esto finalice, y finalice como quiero que finalice. Una cacería humana provoca en ella... Sí, es un pasaje del libro, unas escenas del libro, que mucha gente cuando lee estas cosas se piensa que son imaginación del autor, que dice, esto son cosas ya un poco extremas, esto no pasaba, esto tal. Ojalá no pasara. Esto está basado y está inspirado, aunque pasó más veces, en la historia de una condesa alemana, una Thyssen de hecho, que el final de la guerra, en su castillo de Cracovia, organizó una fiesta que acabó con una cacería de judíos. Y esto está documentado. Y esto, de hecho hay un libro que escribió, yo creo, su sobrino, y que hablaba de su tía, que les invitaba a muchas cosas y tal, no sé qué, y hasta el día que se empezó a enterar de que su tía había hecho esto. Entonces te das cuenta cómo estaban los alemanes en este momento, ¿no? Cómo puede ser que una persona se le ponga delante un ser humano que no le ha hecho nada, y solamente por de donde viene y por lo que le han metido en la cabeza es capaz de matarle por diversión, porque nada de su sufrimiento te moje a ti, ¿no? Por llegar a este nivel de impermeabilidad, de decir, me da igual lo que pase delante de mis ojos, yo voy a dormir muy tranquila, y qué divertido ha sido esta cacería que he organizado, ¿no? Entonces, esto pasa al principio del libro, y es un detonante de una reacción en la protagonista, decir, oye, esto no puede pasar, esto es injusto, y esto a mí me lo pueden vender como quieras, pero esto es lo que es, y lo bueno es lo bueno y lo malo es lo malo, y aquí no hay grises en medio, ¿no? Y al lector le parecerá muchas veces que hay cosas que son imposibles, y que esto vuela de la imaginación de querer hacer al villano más villano de lo que en realidad era. Pero es que en realidad el villano aquí era muy, muy villano. Era mucha gente portándose muy mal. Ya lo creo, es que sentirse una raza superior debía alimentar mucho ese tipo de acciones, ¿no? Sí. Mira, hay una película que se llama Resplandor en la oscuridad, de Melanie Griffith. Es una buena película. Sí. Yo creo que es la mejor de Melanie Griffith, de hecho. en el que ella tiene una amiga todo el rato, que es su amiga alemana. Y un momento dado su amiga alemana le traiciona porque ella es judía y la entrega.
Y la amiga alemana le explica al personaje Melanie Griffith lo que va a pasar. Dice, no, no te preocupes, te van a tratar un poco mejor que a los demás, tal. Y en realidad la está condenando, la está llevando a la muerte, ¿no? Pero dentro de la cabeza de esta chica alemana, ella piensa que está haciendo el bien. Ella piensa que es una raza superior, que esto es un bien para el mundo, para Alemania, y que los judíos se tienen que acabar. Pero bueno, los judíos, los homosexuales, los gitanos, o sea, la raza inferior abarcaba muchísima gente, ¿no? Todo el que no seguía los comunistas, ¿sabes? Cualquier persona que no creyese a pies juntillas todo lo que Hitler decía. Y sabes que hubo muchos... A ellos mismos les fueron también... Primero les hicieron aceptar que en realidad estaban deportando a toda esta gente. Entonces, bueno, los están llevando a otro sitio. Bueno, luego hay un plan porque los vamos a llevar a Madagascar. Bueno, tal. Y luego, bueno, al final ya no hay plan de Madagascar. Ya, bueno, pues no preguntéis mucho lo que estamos haciendo con los judíos, ¿no? Están ayudando al esfuerzo de guerra. ¿Qué es ayudar al esfuerzo de guerra? Exterminarlos. Es exterminarlos. Además lo cuentas muy bien porque desde el principio de la novela, con August, con la familia, bueno, pues no se sabe muy bien hacia dónde van, ¿no? Y el lector va a caminar con él, sí, claro. Va a sufrir con él, con ella, no voy a decir más. Y al final acabas en algo que ya conocemos, por desgracia, que son los campos de concentración. Pero yo me pongo en ese lugar, que es bastante difícil ponerte en esa situación, pero piensa que cuando no sabes a dónde vas y te montan en un tren, pues piensas simplemente que, o sea, no te puedes poner en esa situación, no. pero ni de lejos. Pero no. Cuando ya conoces lo que pasa y te montan en ese tren... No, bueno, claro. Sí, o sea, o sea, en los trenes muchísima gente moría en el trayecto. Sí. Y tenemos que pensar que llegaban a los campos de concentración ya como bastante despojados de su dignidad, ¿no? O sea, te meten en un tren, hombres, mujeres, niños, gente mayor, con un barreño en una esquina para que vayas al cuarto de baño y eso es el cuarto de baño, sin agua, con otro barreño como medio limpiarte, beber si quieres un poco, pero no es buen agua, tal. Claro, la mitad de la gente llegaba muerta, ¿no? Hay una escena en la que una de estas personas encuentra un tornillo y se pasa todo el trayecto chupando el tornillo porque el tornillo coge humedad y ese tornillo pues le sacia un poquito la sed. Tú imagínate el horror, ¿no? Pues es una historia real. Esto es verdad, o sea, hay la historia de una persona que fue a un campo de concentración y dice, no, a mí me salvó una argollita que había, porque era un vagón de ganado, y entonces como cogía humedad por la noche yo lo chupaba y me lo metía en la boca, y entonces eso, pues no sé si casi psicológicamente me hizo aguantar hasta llegar, pero claro, los alemanes, los que estaban en los campos de concentración, veían llegar a gente que había salido de Berlín, pues a lo mejor una familia, pues padre, madre, hijo, tal, bien, y llegaban ahí de repente, pues sucios, oliendo mal, entonces ya de entrada ya te habían humillado, ¿no? Y luego llegas ahí y te cortan el pelo, te despiojan, bueno, la mitad de la gente a la que ven que no está muy bien directamente a la cámara de gas. Es todo un proceso de despojar al hombre de la humanidad, ¿no? Las cámaras de gas se hicieron mucho al principio porque había fosas comunes, se hacían los prisioneros cavar una zanja y luego se les pegaba un tiro y se les caía adentro, ¿no? Y Goebbels pensó que esto para sus soldados era un poco, todavía no estaban preparados para eso, ¿no? Era un poco duro ver cómo caía, entonces pensó mucho mejor. Los metemos dentro de una habitación, cámara de gas, y ahí mueren todos y nadie tiene que pegar tiros ni nada, ni sentirse ni estar una hora viendo como un señor cava una fosa para luego pegarle un tiro, ¿no? Entonces, la idea de la cámara de gas no es para que los que exterminaban estuvieran mejor, para que los verdugos no sufrieran, ¿no? Entonces ya te das cuenta de cómo va todo, ¿no? Se volvieron totalmente locos, es horroroso. Ya lo creo. Temas, el negocio de la guerra y las telas para los uniformes alemanes. Sí. Mira, claro, Europa se puso en España, que no estaba en guerra, que acaba de salir de su guerra, claro, necesitaba vender y necesitaba empezar a moverse. Y Alemania fue un buen cliente. Fue un buen cliente, porque además el régimen español era un régimen muy afín, primero no beligerante, luego ya neutral, pero bueno, al principio no beligerante. Entonces, claro, y además al principio
la percepción sobre Hitler era muy diferente a la que hubo al final de la guerra, ¿no? Entonces, para los empresarios españoles, vender telas o vender cualquier otra cosa a Alemania no había ningún problema, no había ningún problema. Ellos, de hecho, pensando que el régimen de Franco era un régimen que había mucha gente en España que lo apoyaba, pensando que Franco, por otro lado, también era amigo o estaba más cerca del régimen alemán, todo cuadraba muy bien en realidad, ¿no? Entonces, en el libro se explica esto también, ¿no? Cómo los españoles empiezan admirando lo que está pasando en Alemania, pero bueno, que son los españoles y los franceses y todos los franceses, y les empieza a hacer menos gracia cuando les invaden, pero también le admiraban, ¿no? Y cómo están totalmente dispuestos a hacer negocio con Alemania. Y luego, a medida que avanza la guerra, se dan cuenta de que todo es peor de lo que parece, porque claro, estaban bombardeando Londres día y noche, y todo eso se sabía, ¿no? Pero bueno, tú ves los periódicos de la época y te sorprendes muchísimo. Esto es muy divertido de ver, o muy interesante de ver, porque están todas las hemerotecas y están todos los... tú puedes bajarte la vanguardia de esa fecha. Y te explican que cuando Noruega ha sido invadido, que Noruega ha vuelto a la paz gracias a la mano alemana. Sí. Y oye, pero los noruegos a lo mejor no piensan lo mismo, ¿no? No, y seguro. Este es el titular de La Vanguardia. Entonces, te das cuenta de que había una mentalidad muy, muy, muy cercana a todo eso, y muy de aceptar lo que estaba pasando y justificarlo. Otro de los negocios era Pirosa, pistones y rodamientos. Sí. Mira, este negocio está basado en una empresa que conocí que hacían esto, hacían piezas para motores, y el rodamiento es una parte del coche, del vehículo, que fricciona mucho, entonces coge mucho calor, ¿no? Y entonces el porqué de que esté esta empresa en el libro es porque entra un material estratégico que los alemanes querían y que se utilizaba para hacer los rodamientos, que era el wolframio. El wolframio es un mineral que se hace una aleación, etcétera, y se funde a muchísima temperatura, ¿no? O sea, los alemanes le llaman Vidia, pero decían que era como el diamante, bidiamante, como el diamante, porque es igual de duro. Entonces era un material que se utilizaba para pues, los blindajes, los tanques, las balas, los cohetes, las puntas de los cohetes, todo lo que cogía mucho calor se hacía de este material. Y los dos bandos en la contienda querían este material. El tema es que Inglaterra tenía todo su imperio que se lo podía suministrar, y Alemania no tenía manera de acceder a ningún wolframio salvo el español. Entonces, en todo el norte, sobre todo en Galicia, en el Bierzo también, sí, hubo minas de wolframio. Y hubo una fiebre como del oro realmente en el norte, porque además los aliados lo compraban estratégicamente para que no lo compraran los alemanes, con lo cual cada vez había más demanda y cada vez era más caro. Hubo un momento en el que la gente en los restaurantes o en los bares pagaban con piedras de wolframio en el norte. O sea, entonces era realmente un material muy, muy, muy importante, al que tienen acceso los empresarios de los que se habla en el libro, y por eso los alemanes se acercan a ellos. Además, introduces un personaje que es Ana Argüelles, sí, una aristócrata. Sí. Es un personaje... Sí, es un personaje basado en un personaje real que existió, que de hecho la casa de la que se habla en el libro sigue existiendo, y era un personaje muy auténtico, porque era una duquesa grande de España, era bisnieta, era de la pata esta de la reina María Cristina, que se casó con su guardia de corps, y a todos los ennoblecieron. Entonces ella era duquesa de Riansares, en el libro se habla de la duquesa de Ríos Grandes, por no hacerlo tan... Y era una persona muy auténtica porque era muy de campo, le gustaba mucho el ganado, le gustaban mucho los animales, y en su finca impoluta, asturiana, verde y bonita, de prados y animales, idílica, que es lo que le gusta a ella, descubren que hay wolframio. Y entonces ella busca todo tipo de artimañas para que la mina que ella ha visto replicada en Galicia, que son minas a cielo abierto, en la que se destroza todo para sacar el mineral, no se asiente en su finca, ¿no? Y le dicen, bueno, pues que te vas a hacer rica. Y dices, que no quiero ser rica, si es que me da igual lo que tengo en la cuenta. Yo nunca lo he mirado, nunca he mirado lo que hay en la cuenta, ¿no? No quiero ser más rica, yo lo que quiero es mirar por la ventana y tener un prado verde, no quiero tener una mina, ¿no? Eso es. Y ella habla de una historia que además es real, en Inglaterra hay una casa de campo que se llama Wentworth Woodhouse,
que se asentaba sobre una mina de carbón. Es la casa de campo con la fachada más grande de Europa, tiene 180 metros de fachada, ¿no? Y es espectacular. El caso es que encontraron carbón y cuando acabó la guerra empezaron a sacar carbón de delante de la casa, de todos lados, porque había mucha necesidad. El caso es que la casa se quedó en ruinas, se fue la gente, tal, y entonces ella sabe que sus amigos ingleses tienen una mina de carbón ahí y dice, ya verás lo que pasará cuando acabe la guerra y necesiten el carbón. Claro. Como todo el mundo sabe que ellos tienen carbón, su finca se destruirá. Y es lo que pasó con la casa, ¿no? Entonces ella es un personaje que, mira, todo el mundo que lo ha leído siempre habla mucho de la duquesa porque es un personaje muy especial, muy particular, muy auténtico, ¿no? Sí. Que es lo que a veces en nuestra época ahora un poco de pose y de Instagram y de influencers, sí. es un poco lo contrario, ¿no? Ella hace lo que le da la gana, ¿no? Va vestida como le da la gana y dice lo que le da la gana. También es una actitud que a veces te la da la edad, ¿no? Estoy segura. Cuando ya pasas de todo. Me da lo mismo. Está todo bien, ya me da lo mismo todo, pero bueno. Algo bueno tiene que tener. Efectivamente. A veces esto no está mal, esto es bastante bueno. A mí me interesa. Sí, a mí me interesa también. Facciones bondadosas, cuerpo robusto, pelo rubio, alta, ojos azules. El ideal ario que los nazis preferían. Estamos hablando de Magda. Sí. Y con ella de Inés. O sea, Magda es una chica de Múnich, hija de una sombrerera, que tiene la desgracia en ese momento de ser judía. Entonces, una clienta se la lleva a su casa, que es esta Hilda, y para esconderla, en un momento dado, piensa que ya no la puede esconder más y que se la tiene que llevar a alguien. Y entonces Hilda tiene una prima en Barcelona que le viene a ver y le dice, oye, llévate a Magda a España porque aquí corre peligro. Entonces, por un lado es la bondad absoluta de decir, oye, por supuesto, oye, se arriesga todo el mundo para sacar a esta mujer de Alemania. Sí. La bondad además también llevada a las cosas pequeñas, ¿no? Porque muchas veces pensamos que si no podemos hacer algo grande no va a ser bueno, ¿no? Oye, ¿para qué voy a donar 20 euros si en realidad con 20 euros no hacen nada? Es un error. Es un error. 20 son 20 menos que necesitan, ¿no? Y esto es igual. Entonces se llevan a Magda a España, a Barcelona, para que ella empiece una nueva vida, ¿no? Pero en el proceso de vender en casa, decir, ¿por qué se va esta chica? A ella la están tratando como un objeto, ¿no? Bueno, no, y oye, ¿pero cómo vas a viajar sola? Bueno, llévate a Magda. Y te le quedas unos años y que te ayude con tus hijos, sí. tal. Y está todo... uno de los personajes mira a su mujer diciendo, oye, ¿por qué estamos hablando de una persona como si fuera un libro o un jarrón? O sea, y la otra piensa, me estamos hablando así porque me la voy a llevar, claro. Porque es judía y la tengo que salvar, ¿no? Pero entra un poco cómo era la sociedad de ese momento y cómo por el otro lado a nadie le extraña que la traten así. Es tremendo. Dices, personas normales acaban pronunciando el verbo matar con una facilidad asombrosa. Sí. Es que gran bueno, verdad. es la guerra, ¿no? Y pensar que, bueno, pues, oye, pégale un tiro a esta persona si en el fondo se está matando todo el mundo. ¿Qué más da? Uno más, no pasa nada, ¿no? Nunca entras en el individuo, ¿no? Que es el error en la guerra civil española, en la guerra alemana estoy seguro que también muchos, siempre los que lucharon te dicen, si hubiese sabido cómo se llamaba el de delante hubiese sido imposible que le pegas un tiro. Claro, cuánto que le pones nombre. Sí. Efectivamente. Por eso, por ejemplo, cuando hay un secuestro, cuando hay algo así, siempre, cuando habla la familia, se repite mucho el nombre. Porque cuando personalizas a la víctima, el verdugo, el agresor, le cuesta mucho más tratarla como un objeto, ¿no? Tratarla como si no tuviera importancia, ¿no? Oye, devolverme a mi hija madre, ni mi hija madre, ni mi hija madre, ni mi hija madre. Y al final, a ver si alguien piensa, el que la tiene, dice, Madeleine es una persona, ¿no? No le puedo hacer esto. Hay muchos escenarios en tu novela, Baviera, Bohemia, París, Pirineos, pero me quedo con una zona que es la Cerdaña. Sí. ¿Cómo ayudan a pasar a los fugitivos? Mira, la Cerdaña es un valle, dicen que es el valle de los valles más anchos de Europa, y por el Tratado de los Pirineos se partió por la mitad, entonces la mitad es Francia y la mitad es España. Entonces, claro, es un valle muy ancho, un valle plano, por el que era relativamente fácil cruzar, ¿no? Relativamente fácil cruzar. El que haya estado en la Cerdaña, constantemente estás cruzando a Francia, España, estás en una excursión y de repente estás en Francia y luego estás en España. Entonces es una cosa que todo el mundo ha hecho siempre en los dos lados de la frontera. Sí. Y
Esto, cuando se hizo el Tratado de los Pirineos, hubo muchas propiedades que se quedaron a mitad. De hecho, había una masía que el salón, la mitad era España y la otra mitad era Francia. Y de esto se benefició una red de curas de la Cerdaña, franceses y españoles, para meter a gente en España, ¿no? Entonces, hacían procesiones, entonces vestían a los aviadores americanos que habían caído y que se estaban intentando escapar de Francia para volver a Estados Unidos y volver a entrar en Europa para luchar. Pues les vestían de curas y hacían una procesión y cruzaban la frontera. O les llevaban a dormir a estas masías que estaban en medio de la frontera. Entonces, en cuanto llegaban ahí, realmente ya era muy difícil. Sí. Oye, ¿sabes? Cambias de habitación, ya estás en Francia, ya sal y ponte a correr. Entonces, se empezó a hacer y se hizo mucho. Lo que pasa que como uno de los grandes colaboradores fue el cura de Puigcerdá, que es la capital de la zona española de la Cerdaña, y claro, es una cosa que el régimen nunca hubiese utilizado, su papel se silenció durante muchísimos años. Y solo cuando el cura del lado francés explicó todo lo que había hecho pasados los años, se supo de la importancia de esta persona, ¿no? Y es muy bonito ver cómo al final la gente utiliza sus herramientas, ¿no? Y dicen, oye, nosotros a los curas nos hacen un poco la vista gorda. Cruzamos porque, claro, tenemos el monasterio aquí, pero el cementerio está en España. Oye, pues si decimos que se han muerto 3 personas del sanatorio nuestro y que les estamos yendo a enterrar a nuestro cementerio, oye, en los ataúdes a los enfermos los quemamos y a los que están vivos los cruzamos, los pasamos de lado, ¿no? Claro. Entonces empezaron a idear muchas cosas para hacerlo y es muy bonito pensar que se hizo tanto y tan bien. Hay un papel importante en la novela que es recuperar el papel de la mujer, ¿no? Reivindicar el papel de la mujer. Mujeres como Hilda, Inés, Heidi, que no hemos hablado de ella, pero tiene un papel también brutal. Y bueno, pues la mujer en las guerras del siglo XX y probablemente las anteriores también tiene una ventaja en el disfraz, ¿no? O sea, como pensaban que la mujer estaba para barrer, cocinar y tener hijos, muchas veces los hombres no pensaban que podían ser espías y espías muy válidas. Es que, ¿no? La mujer es tonta. Claro, la mujer es tonta, esto no lo va a hacer. Hilda, ¿qué va a hacer esto? Si está en su casa, si está cuidando de mi castillo. No, pues Hilda ha montado una red muy importante. No, pues Inés está pasando a gente, ¿no? Y era una cosa que se hacía y hay grandes, bueno, a ver, Mata Hari era ¿no? O sea, grandes casos de espías, de espías mujeres. Y que se beneficiaban de esto, de esta solo por ser mujer ya tiene un disfraz puesto, nos vamos a fijar un poquito menos en ella, ¿no? Y no se dan cuenta que las mujeres, exactamente igual que todos los seres humanos, tienen sus inquietudes y ven cuando hay una injusticia, actúan también, ¿no? El papel de la mujer también es un papel muchas veces en la retaguardia. Parece que a veces es menos heroico y no es así, porque yo siempre lo digo, no sé qué preferiría, estar en una trinchera pegando tiros o viendo cómo saco adelante a mi familia sin ningún recurso y viendo cómo de repente paso una vez y empiezan a tirar bombas y pues mejor me quedo sin casa y tengo 3 hijos y cómo les voy a alimentar, ¿no? O sea, a veces es más sencillo ocuparte de ti mismo que el peso, que lleves realmente el peso de la familia, ¿no? Y el peso de ver qué quedará después de la guerra, ¿no? Cuando vuelva mi marido de la trinchera, ¿qué se va a encontrar? Y no por mi marido, por mi familia, por todo. O sea, ¿cómo mantengo yo lo que tengo? Es muy difícil. Entonces yo personalmente preferiría 1000 veces estar en la trinchera. Yo creo que también. Sí. Decir, bueno, y lo otro, pues que alguien se ocupe y pensar, bueno, mi mujer se estará ocupando muy bien, seguro. Sí, seguro que lo hará bien. Sí, seguro que lo hará bien, ¿no? Porque esto es para lo que está hecha. Exacto. Increíble, ¿no? Tremendo. Recuerda a los que arriesgaron, a los que se enfrentaron, a los que murieron por el bien. Recuerda a los que no se agazaparon, a los que no supieron querer en tiempos de odio. Cuando el mal aceche y el mundo tiemble, recuerda siempre lo importante. Recuerda la voz de los valientes. Mejor final. Bueno, es que es muy importante. Esto es al final lo que creo que tenemos que escuchar y tenemos que hacer caso a la gente que se moja. Sí. ¿No? Yo me indigna mucho cuando veo a la gente no se moja. No puedes ser amigo de todo el mundo. Dices, recuerda el grito de la bondad. Sí. Y es exactamente eso. Sí, es eso. Es decir, la gente que se moja, la gente que no vale que solamente te mojes cuando no tienes nada a perder, ¿no? Mojarse es cuando tienes algo a perder. Entonces, yo fíjate, si me gusta la gente que se moja, que incluso cuando se mojan por cosas totalmente diferentes a las que pienso yo, les doy un punto. Entonces pienso, bueno, a ver,
tú tienes tanto a perder con lo que acabas de decir, ¿no? Porque yo a lo mejor tu producto ya no lo voy a comprar, pero te admiro que tus convicciones sean tan potentes y creas tanto en este tema para arriesgar que yo no te vuelva a comprar, ¿no? Me gusta esto. Creo que el mundo sería mucho mejor si todos nos mojáramos, ¿no? Es muy importante. Es que, además, lo que pasa muchas veces es que si no te mojas al principio, te toca mojarte al final, que es cuando el problema ya es mucho más grande, ¿no? Si desde el principio dices dónde estás, dices lo que te parece bien, lo que te parece mal, y das lo que tienes que dar de ti, muchas veces las cosas no llegan a momentos un poco peores. Si te mojas al principio, creo que es voluntario. Si te mojas al final es porque ya no te queda otra. Ya no te queda otra, ¿no? Totalmente. Bueno, es que lo vemos en las noticias cada día, ¿no? O sea, el mundo está totalmente loco. Nosotros estamos en nuestra parcelita, que parecemos que estamos en Disneylandia porque estamos en paz y estamos bien, pero que es que tenemos una guerra aquí al ladito, y estamos, ¿no? En ¿no? el siglo XXI. Estamos y también se trata de exterminar a gente. Sí, se trata de exterminar. Bueno, lo están diciendo, claro. Y sí, la gente que ha ido para allá siempre dice, no, lo que te piden es que no te olvides. O sea, que no te olvides, que no digas, bueno, como ya llevan un año, pues ahora ya lo meto dentro del saco de todas las cosas que aparto, ¿no? Del hambre en el mundo, de tal, de no sé qué, lo meto en el saco ese y ya no me hace daño. Ya no me hace daño, ¿no? Y está bien que las cosas nos afecten y nos hagan daño. Por supuesto, si pero no, bueno, no se me estoy poniendo un poco filosófico. No, pero es así, si no nos pero creo que así tiene que ser. Y en el libro los personajes hacen esto. Sí, por eso todos se mojan. Dicen, oye, es que esto no está bien. Ya bueno, y muchos dicen, no, yo sé que me voy a morir. Yo sé que me van a matar, yo sé que no voy a llegar al final de la guerra. Pero sigo ahí. Pero sigo ahí, es que no puedo, o sea, es que si voy a llegar al final de la guerra y no he hecho nada, es que en realidad ya estaré muerto. Ya no me gustaré, ya no me querré nada, diré, porque no hice nada. ¿No? Hay que mojarse. Eso es. Pues un placer. Siempre es un placer contigo, Rafael, Rosa. un gustazo. Gracias. Muy bien, gracias a vosotros.